Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de este domingo sin estrés. Hoy quiero hacer en este domingo sin estrés un café poético, ¿no? Para recordar de forma muy breve, muy sencilla, a uno de los poetas que más sigo y que más he seguido, a pesar de su corta vida y su obra literaria pequeña, apenas vivió 31 años de edad, pero tuvo un impacto y una huella muy gravitante en la poesía de principios y mediados del siglo XX y que luego se inmortalizó por su difusión que tuvo a través de la música y también de la reimpresión de su obra en diferentes idiomas. Hablo de un poeta comprometido, revolucionario, humilde, maravilloso, pastor de ovejas de origen rural y que culminó envuelto en aquel fatídico suceso de la guerra civil española, donde formó parte y tomó el lado de la República, y eso lógicamente después de imponerse los levantados encabezados por Franco, pues ya se sabe la suerte que corrieron los poetas, los intelectuales, los escritores, los maestros, los científicos, todos los que disintieron y tuvieron diferencias sin importar su categoría social o profesional, todos fueron perseguidos, encarcelados, fusilados, desterrados, atormentados por una tiranía que duró 40 años de un fascismo revestido de militarismo muy cruel en Europa, ¿no? Y en toda España, desde el año 39 hasta el año 1975, gravitó la vida de Francisco Franco en España hasta que murió finalmente en una agónica y bastante prolongada etapa que permitió el regreso de la democracia a España. Eh, Todos sabemos que quizá el acontecimiento trágico más trascendente y de mayor impronta fue la muerte de Lorca, la manera como lo asesinaron en 1936 y que todavía no se sabe dónde quedaron sus restos porque fue lanzado en una fosa común, no se sabe dónde. Y la manera como mataron a Lorca marcó aquello que sería el fatídico proceso y final de la Guerra Civil Española, con todas sus muertes, su desgarro, que todavía al día de hoy tiene una oscura impronta en la vida de España del mundo libre. Hoy, por eso quiero recordar a Miguel Hernández. Miguel Hernández, el poeta formidable, el poeta maravilloso, el poeta humano, el poeta sencillo, esposo, padre, en prisión, donde finalmente murió, en Alicante, en una de las tantas prisiones que levantó la dictadura franquista para los republicanos, para los disidentes. Y él empezó su trajinal desde que se involucró en la República. Cayó preso en el año 38, 39 y tratando de escapar a Portugal fue delatado por la policía de aquel país cuando trató de cambiar un reloj de oro que le había dado otro poeta, creo que Apolinar, para que pudiera sobrevivir y hacer un viaje a América, a ver si podía salvarse, si podía venir a América del Sur, donde vinieron tantos y tantos, y a México, tantos y tantos desterrados de aquel proceso y de aquella gran herida, ¿no? Que fue la Guerra Civil Española. Nosotros los dominicanos recibimos a mucha gente, a poetas, artistas, músicos, que colaboraron muchísimo con el país. Y los recibió el mundo entero, porque hubo desterrados de España a todos los lugares del planeta: Francia, Rusia, Alemania, Inglaterra, Argentina, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Fue una cosa bestial lo que pasó ahí. Uruguay, Brasil, tuvieron que salir corriendo. La clase intelectual, sobre todo, que fueron perseguidos de una manera
in misericordia. Ellos y su familia. Aquel hombre que quería propiciar era una limpieza ideológica. Vaya usted a ver. Las persecuciones y la muerte con un aparato al servicio del terror. Fue peor. Al final fue como si fuera añadirle a la guerra otro capítulo de agresión y de oscurantismo. Miguel Hernández se involucra, forma parte de la República, del Partido Comunista de entonces, y toma las armas. Incluso fue en Orihuela, su pueblo natal, donde había nacido el 30, un día como hoy, 30 de octubre del año 1910. Desde allí pues se involucró para ser uno de los líderes del movimiento que defendía la Segunda República. En medio de la guerra se casó, en medio de la guerra escribió su poema, en medio de la guerra levantó su voz, en medio de la guerra también y en la cárcel, donde terminó su vida. El 28 de marzo de 1942. Había nacido en 1910 y murió el 28 de marzo de... Un día como hoy nació, ¿no? 30 de octubre. Murió un 28 de marzo de 1942 en Alicante, tuberculoso. Lo dejaron enfermar. Cuando lo llevaron al dispensario médico ya era tarde, porque ya la tuberculosis, por el hambre, por la contaminación, por la degradación que eran esos tugurios, ¿no?, de las cárceles franquistas, pues el hombre se contagió de tuberculosis y no pudo nunca más recuperarse. Murió enteco, seco, ¿no?, y tuberculoso ese 28 de marzo de 1942. Tenía 31 años de edad. Su vida fue muy trágica. Manresa, su esposa, Josefina Manresa, tuvieron 2 niños, ¿no? Y a uno de esos niños, a Miguel, es que él le hace uno de los poemas más emblemáticos de la lengua en ese periodo. Y hasta hoy, no es un poema con grandes rigores líricos, métricos, no. Es un poema suelto, libre, llano, pero con una intensa y profunda mirada humana, al dolor humano, a la sensibilidad humana. Por eso este poema es, para mí es una bandera, ¿no?, de la desesperación, del dolor, y que aún en medio de ese oscuro lago, de esa ausencia de la razón por la que puede en un momento determinado pasar un ser humano, puede producirse poesía, puede producirse arte, puede producirse inspiración. Y este es el poema que con él lo recuerdo. Fue muy, muy querido, muy apreciado. Él hizo muchos poemas. Hay uno que se llama Elegía, que Joan Manuel Serrat musicalizó, igual que este, de una manera magistral, y que es a su amigo Ramón Sijé, que fue su compañero de infancia y de escuela, y que murió lamentablemente. Y entonces él le escribió ese poema que se llama Elegía, que ustedes han escuchado tanto en voz de Joan Manuel Serrat. Tiene otro que se llama Boca, tiene uno que se llama Niño Yuntero, Para la Libertad, en fin. Su obra no es tan vasta, pero es muy hermosa y muy comprometida. Por eso quiero hoy recordar en este 30 de octubre en una especie de café poético, un café poético, al inmenso, comprometido y humano Miguel Hernández Gelabert, el gran poeta español de la generación de, algunos dicen del 27, otros dicen del 36, en fin. Pero lo cierto es que él le tocó ese periodo trágico de la vida española y dejó esta pieza maravillosa a su hijo y a su esposa, que no tenían comida, y él preso. Se llama La Nana de la Cebolla. Y con ella cierro este brevísimo encuentro del café poético, el primero de este domingo. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despierte, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríe, con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los versos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un alma, sientas un fuego, correr vientres abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepa lo que pasa, ni lo que ocurre. Musicalizado por Joan Manuel Serrat de una manera bellísima y magistral, La nana de la cebolla. El poema con el que hoy recordamos a Miguel Hernández Gilabert, el gran poeta de Orihuela que falleció en Alicante, 31 años apenas, en las cárceles siniestras y crueles de Francisco Franco, en 1942. Es precioso buscar los poemas de Miguel Hernández. Gracias a la cooperativa Vega Real, gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois, Mortgage Banker, 718-344-0819, y gracias a ustedes por compartir este momento.